Un grupo transversal de diputados y senadores anunció la presentación de un proyecto de ley que busca reformar los requisitos para la presentación de acusaciones constitucionales. Esto a raíz de la reciente presentación de un nivel acusatorio contra el exministro de Hacienda, Nicolás Grau, y también el análisis que se ha hecho con respecto a esto. Vamos a hablar de este y otros temas. Estamos en contacto con el senador del Partido Socialista, Juan Luis Castro. ¿Cómo está, senador? Gracias por acompañarnos. Encantado, Nicolás. Gusto saludarle. Oiga, primero para quienes nos ven, ¿de qué se trata estos cambios que buscan implementar de manera transversal distintas fuerzas políticas para el presentar una acusación constitucional, tramitar una acusación constitucional? ¿Cómo hay que verlo? Bueno, se trata de lo siguiente. Este es un instrumento que existe en la ley que permite que el poder fiscalizador del Congreso pueda eventualmente, ante casos muy graves y excepcionales, ir respecto de la responsabilidad de un presidente, de un ministro de Estado, un subsecretario, un gobernador, un contralor, en fin, autoridades superiores del país. Para eso hoy día se requieren 10 firmas de diputados para iniciar ese proceso. Luego de esa firma esto va a la sala de la Cámara y por mayoría simple se aprueba, ¿verdad?, el inicio, y luego viene el proceso mismo de cargos, descargos, hasta que eso culmina en un debate, ¿verdad?, en la Cámara de Diputados que declara la admisibilidad, y si se aprueba eso pasa al Senado. Esto se ha vivido múltiples veces. El problema es el siguiente. Aquí ha habido una cierta degradación, desgraciadamente, de este instrumento porque se ha usado como revancha política, se ha usado como venganza. En los gobiernos del presidente Boric y el presidente Piñera hubo más de 70 casos en los cuales se usó este instrumento, la mayoría fracasado. Y claramente se requieren mayores exigencias, o sea, que no sea cualquier cosa ni sea por grupos minoritarios que bastando 10 firmas de los 155 diputados echen a andar, ¿verdad?, una situación tan extrema como es una acusación que lleva a la destitución, si se aprueba, y a la inhabilidad por 5 años. En ese plano, lo que se está señalando en este proyecto transversal, que involucra partidos desde la UDI hasta el Partido Socialista, aquí no ha estado presente ni los republicanos, ni libertarios, ni el Partido Comunista, ni el Partido de la Gente. Yo no sé, ellos sabrán las causas por qué no adhirieron a esto. Pero se les invitó, aquí lo principal se les es, combinó. primero, aumentar. Sí, los promotores originales, que son el senador Cruzcoque, la senadora Paulina Bodanovich y otros tantos líderes, tanto de la derecha como de la izquierda, apuntaron a esto. Ya. Pero sé que los republicanos adhirieron ahora en horas de la tarde, bajo algunas observaciones. Pero ¿qué es lo que importa? Se sube el umbral de 10 a 20 diputados. Ya. Se pide que, tratándose de autoridades superiores, haya una interpelación previa. Es decir, se cite, como hoy día también existe, a una autoridad a dar cuenta de un problema, obligatorio llegar a la antes Cámara de llegar a la Diputados, acusación, una y interpelación. ese sea un requisito. Claro. Ya. Ahí es Claro, último ratio. exactamente. Que pero obligadamente último exacto, ratio. Exacto. Ya. Se pide también mejorar el debido proceso con los abogados que se estime pertinente, de modo que haya nítidamente un juicio jurídico, esencialmente, y luego político, pero con todas las pruebas sobre la mesa, y no sea simplemente un activismo político solo para ir en contra de una autoridad y sacarla del poder. Y por último, que el quórum de votación se haga sobre los parlamentarios en ejercicio. No el total, sino los que están en ejercicio. De modo tal de que los casos desaforados, los casos que tantas veces ocurren que no están, no se contabilicen para ese efecto. Por lo tanto, con todo esto simplemente se busca, sin eliminar la facultad que tiene la Cámara o el Senado finalmente, simplemente dejarla en un estatus distinto, cosa que sea excepcional, cosa que tenga mucho fundamento y que tenga una mayoría consistente de parlamentarios que están impulsando una acusación de este tipo y no sea un capricho, no sea simplemente una reyerta que muchas veces hemos visto no termina en nada. Fíjese que se gastan más de 30 meses en hacer el promedio de todas las acumuladas acusaciones que han habido. Imagínense usted, casi 1 año y medio de gastos de oficina, de funcionarios, de pruebas, de abogados, para terminar a veces simplemente en desestimar una acusación. Eso es lo que estamos buscando para darle más seriedad a este procedimiento. Y aparte también, más allá y que es relevante, del tiempo que ocupa, de la disponibilidad de los parlamentarios, del propio interpelado, acusado o acusada, desde el punto de vista de la discusión pública y de la atención del trabajo del Parlamento, se centra en eso. O sea, y también tiene sus efectos políticos, para qué decirlo, porque
De hecho, había una preocupación desde el oficialismo hoy, me remito a la última acusación constitucional presentada del exministro Grau, en términos de, no sé si es el mejor momento, no es la oportunidad, porque estamos tratando de aunar y conversar sobre el tema de nuestro proyecto de reconstrucción nacional, el gobierno, y ahí estamos de alguna manera apretando por otro lado la oposición, digamos. Pueden haber revanchas aquí. De hecho, con la acusación, perdón por el de hecho, pero la acusación constitucional del ministro Grau ha abierto la posibilidad de que el próximo año eventualmente se presente una acusación contra el ministro Quiró por el tema de las proyecciones, o sea, a ese nivel. Mire, yo no puedo, usted comprenderá, intervenir sobre la acusación del ministro Grau, porque si se aprueba en la Cámara me toca ser jurado. Pero sí decirle que estas y otras muchas acusaciones en gobiernos de izquierda y gobiernos de derecha se han prestado justamente para este mal uso, para este abuso comunicacional a veces, o abuso de una prerrogativa. Sí, yo creo que se desvirtuó. Yo era bien niño, pero me acuerdo de las acusaciones constitucionales a los ministros del expresidente Allende, por ejemplo, en los años 70. Claro, uno dirá, bueno, era otra época. Sí, claro, era otra época, pero en esa época también, digámoslo, había una polarización extrema en el país. Totalmente. Que era bipolar, prácticamente, era derecha e izquierda. Y era un ambiente muy sórdido en donde claramente también se llegó a usar mayorías para destituir ministros, como sucedió, o para acusar al presidente Allende en ese momento. O sea, el clima llevó a usar ese instrumento desestabilizador de la democracia. Cosa que, la verdad, no debiera desestabilizar la democracia un uso adecuado, correcto, y si hay mérito, por supuesto, se tendrá que sacar a ese ministro de Estado, dejarlo inhábil por 5 años, pero bajo un criterio de razonabilidad, no un criterio de oportunidad, como desgraciadamente ha pasado tantas veces. Ahora, entra aquí otra pregunta, senador. ¿Por qué ahora? ¿Por qué ahora, de una manera bastante transversal, se presentan esta iniciativa, este proyecto, para volver a reforzar lo que es una herramienta fiscalizadora de la Cámara de Diputados y que, como usted dice, ya está degradada, se ha degradado con el paso del tiempo y con el uso? O sea, mire, si fuera simplemente por un interés político, alguien dirá, oiga, ustedes que son la oposición, ustedes que son de izquierda, ¿por qué se autoimponen exigencias mayores? Si a ustedes les corresponde acusar una y otra vez al presidente Kast, a los ministros de Kast, ¿por qué hacen esto? O sea, los próximos 4 años la oposición tiene la herramienta de la acusación constitucional contra el gobierno. Claro, entonces no. Aquí se trata de otra cosa. Se trata de que los gobiernos que de aquí para adelante, y en este gobierno está partiendo, por eso es que nunca va a ser el tiempo feliz de que todo esté tranquilo, pero era el momento de hacerlo, lleva 100 días el gobierno. ¿Por qué no colocar esto? Y viene para el futuro. Puede venir un gobierno de otro signo perfectamente a la vuelta de la esquina entre año y medio más. Pero esto es un problema de descrédito que se ha instalado por un sobreuso de este instrumento que es muy delicado y tiene que estar en esa franja de excepcionalidad y de fundamentación con más fuerza de lo que ha estado en los últimos años. Sí, me quedé con un punto. Usted decía, los republicanos adhirieron también a la propuesta, sí. y es viernes, así que uno anda más o menos lento, le pido disculpas, pero me acordé que de hecho hay una petición que hace el Partido Republicano, el presidente Arturo Esquella del Senado, que es reponer el antiguo quórum para reformar la Constitución, los 2/3. O sea, ya estamos yéndonos a otro lado. ¿Cómo opina usted que se da esta petición que hacen o esta observación? Mire, justamente el empate político, el decir tú tiras una y yo te tiro otra para netearte en otra cosa, la verdad es que no es conducente. Yo escuché al presidente de los republicanos por una radio y que adhería, colocaba, claro, otras cosas, pero ¿está negociando costó tanto dejar los 4 séptimos. Sí, pero por los diarios, por la prensa, es muy difícil así. Yo preferiría que más bien, sobre este punto, aquí no hay otra reforma que esa, que es simplemente la acusación constitucional. Si no, abrimos todo un abanico de todas las ocurrencias que tengan todos para cambiar la Constitución. Es casi un proceso constituyente ad hoc. Tercero, ya se ha vivido traumáticamente todo eso, y yo creo que ahora, con la regla del juego que tenemos, simplemente mejoremos, hagamos más eficiente y elevemos el nivel de las 2 cámaras del Congreso para que esto sea de verdad de un uso legítimo y no un sobreuso que ha degradado, ya complicado fuertemente el sentido original que tiene este instrumento fiscalizador.
¿Ve piso en la Cámara, en el Senado, senador, para aprobar eventualmente estos cambios o que se vayan discutiendo, digamos, y no quede como una intención o buena intención por parte de este grupo transversal de parlamentarios? Sí, lo que se comunicó hoy día es que por ambas cámaras van a ingresar los proyectos respectivos. Vamos a ver en cuál se avanza más rápido. Seguramente se van a encontrar los dos textos y obviamente apostamos a que haya mayoría suficiente, los 4/7, para que así haya una reforma en este punto. Nadie está pensando en algo más. Queremos que esto sí, en el inicio de un gobierno, cualquiera que sea, es conveniente dejar esas reglas claras. Sería un error nuestro o de los mismos senadores y parlamentarios del oficialismo, que aquí hay de la UDI, de RN, de Bópoli, empezar a cambiar la regla del juego al final, cuando haya, por ejemplo, elecciones el 2028 o el 2029. Sí, claro. Es mejor dejar establecidas las cosas ahora. Perfecto. Y en eso estamos apostando. Senador, vamos a otro tema que también ha sido discutido, debatido, súper relevante, ¿no? La situación de estos menores de edad, niños haitianos que no se saben dónde están. Se han ido de alguna manera entregando información, estamos a la espera de lo que se vaya a decir en el Palacio de la Moneda en un rato más por parte de la ministra de Desarrollo Social y Familia y la Policía de Investigaciones, que es la información oficial, digamos, que podemos ir recabando. Pero ¿cómo lo ha visto usted este tema, la investigación y los ribetes que ha tenido? Nicolás, aquí ha fallado el Estado completamente. Yo veo una escasa autocrítica en las instituciones todas, que tenían una parte del rol de control, de estándar, de autorización, porque no es posible que uno piense que 16.000 niños en un lapso de casi 10 años haitianos ingresaron al país por reunificaciones familiares. Eso es muy inverosímil. Tampoco es creíble que todas las instituciones se ciñeron estrictamente a los protocolos, porque si no, no estaríamos hablando de esto. No habría niños que hay que salir a encontrar. O sea, yo en eso pido, porque recibimos a las autoridades de la policía, PDI, sí, ¿verdad? Sesión especial, la Policía Migratoria y la Dirección de Aeronáutica hace un par de días, pero no se oyó padre una autocrítica al respecto. Autoridades políticas que creo que tampoco las que se han colocado a intervenir, tampoco están haciendo una autocrítica, porque si no, no tendríamos este problema. O sea, sí, no hay que tapar el sol con un dedo. Nadie está acusando, haciendo una cacería. Pero es importante precisar que esto no debió haber ocurrido, que el Estado falló completo, que las instituciones no conversaban entre sí, porque de algún modo entraron niños, que eso es lo más grave, que no se sabe el paradero completamente, sino que ahora se está indagando años después de circunstancias que no sabemos si se van a poder esclarecer nítidamente, ni nadie todavía puede descartar que haya habido un tráfico de personas o trata de personas o niños, ¿verdad?, durante todo este escenario tan confuso, donde se sabe, que, por ejemplo, que este criterio de niños pasaporte, porque se permitía que los niños entraran, ¿verdad?, y permitieran que entraran adultos, y luego se regularizaban en Chile esos adultos y después los llevaban a esos niños a otros países como México, Estados Unidos, bajo el criterio de residencia en Chile. No, o sea, aquí se prestó esto para triangulaciones que no sabemos la magnitud que haya tenido. Ahora, y mencionaba usted la sesión especial del Senado, ¿no? Estuvo autoridades de la DGAC, de la Policía de Investigaciones, sí, también el Defensor de la Niñez. Nosotros lo transmitimos un rato, y a ver, vuelvo al punto que he mencionado durante toda la semana. Aquí creo que la clave y lo más importante es ir sabiendo dónde están esos niños de este informe preliminar de la Contraloría, y ampliando también a aquellos niños que tampoco se saben dónde están y en qué situaciones están, punto uno. Pero desde el punto de vista no de buscar responsabilidad ahora, pero sí me llamó la atención de que desde las autoridades que estuvieron en la sesión especial, más que una autocrítica, pues yo no sé si el minuto de la autocrítica es que los protocolos y los procedimientos funcionaron como debía ser y perfecto. O sea, ahí uno dice, bueno, pero ¿qué falló entonces? Porque no sabemos dónde están más de 60 niños, no tenemos idea. O es que el tema era más allá del aeropuerto de Santiago, digamos, son otras instituciones en el seguimiento, digamos, de lo que sucedió, no sé. Claro, es que mire, si usted ve debilidades, las debilidades dentro del contexto, por ejemplo, de esa llamada flexibilización, en que ya no se pedía un DNI o documento de identidad, ¿verdad?, original, sí, se aceptaban fotocopias, claro, atendiendo una situación migratoria en Haití que era peor, la gente que venía refugiada, se facilitó, entre comillas, el ingreso, pero ¿cuánto nivel de aval, de certificación de que las cosas eran así como se decían? Dudosa. El cónsul que estuvo en Haití, que fue desvinculado, bueno, razones misteriosas, porque también está la fuerte
sospecha de que ahí se carnetizaba o se vendían o se hacían tratos irregulares a cambio de dinero para entregar visas para Chile. O sea, esto puede tener amplificaciones mucho más allá de lo que todos imaginamos, porque esto está abriéndose ahora a raíz de este informe de la Contraloría, nuevamente, que ha puesto el dedo en la llaga en un asunto que estaba invisibilizado, que habían datos, había números, estadísticas, había 3 denuncias penales sucesivas en los últimos años que habían hecho los directores de migración, pero no había ningún resultado. O sea, nadie, ni tampoco la Fiscalía ha entregado resultados de esas denuncias formales y penales que se hicieron en los últimos años. O sea, esto está absolutamente sepultado, que este no era tema. Pero ahora, claramente, que ya estalló, esto requiere celeridad. Nosotros vamos a seguir el martes en la sala del Senado, va a ir el fiscal nacional, va a ir la ministra Wolf, que está a cargo ahora de la Fuerza de Tarea, y se van a despachar varias leyes asociadas a este problema para endurecer, obviamente, los estándares de ingreso al país, sobre todo de los niños, niñas y adolescentes. Senador Juan Luis Castro, agradecerle como siempre la conversación y esta entrevista, senador. Que le vaya muy bien. No. Hasta luego. Hasta pronto, Nicolás. Un abrazo, gracias.